Bien, vamos a ver ahora expresiones, ¿de acuerdo? Dentro de las expresiones tenemos aritméticas, está bien, todas las matemáticas, relacionales, lógicas y las que podemos usar con texto o tipo carácter. La famosa A más B más 3 o 2B más raíz de C es un tipo de notación matemática tradicional. Cualquier tipo de expresión matemática la tenemos que llevar a una forma de escritura en informática. ¿De acuerdo? O sea, cómo hacemos los paréntesis, cómo hacemos con la raíz y cómo hacemos en general con todos los símbolos matemáticos. Bien, vamos entonces con expresiones aritméticas. Lo que se muestra acá es lo que es normalmente común y corriente en la gran mayoría de los lenguajes de codificación de programación. Puede ser que en alguno sea levemente distinto. ¿De acuerdo? Lo que es importante justamente cuando ustedes aprenden a codificar, bueno, ver si esto que lo están escribiendo acá es exactamente igual en nuestro lenguaje o hay que hacer algún pequeño cambio. Vamos por los más simples. La suma es el símbolo más. La resta es el guión del menos o llamémosle símbolo medio. La multiplicación es el asterisco. Recuerden que no se puede usar el por porque el por es como una X, ni el punto porque el punto puede ser el punto decimal. Entonces siempre se usa asterisco. Y la división es la barra común, ¿está bien? O sea, la barra que no le decimos barra invertida. Estos cuatro símbolos los van a encontrar normalmente en las computadoras donde tienen la parte del teclado numérico. Están estos cuatro símbolos. Barra invertida, asterisco, más y menos. ¿De acuerdo? Bien. La exponenciación, hacer por ejemplo x al cuadrado, puede ser una flecha hacia arriba, está bien que hay que ver si hay un símbolo de esos en el teclado, o un doble asterisco, o el símbolo, ese símbolo también el circunflejo, que es el que expresaría en algunos lenguajes exponenciación. Entonces, uno, por ejemplo, escribiría, déjeme ver si se los puedo mostrar, y bien, así ya les queda acá, si quieren. ¿Está bien? O sea, esa sería una forma de escribir la exponenciación. Vuelvo a insistir, ustedes busquen en el lenguaje que ustedes estén escribiendo cómo es la exponenciación. Bien, la división entera, ¿está bien? Porque esta es la división que da como resultado un número real. La división entera puede ser div. Cuando ponen una palabra, normalmente es div, por ejemplo, x,2. Entonces es x dividido 2, esos son los dos parámetros, y div lo que me va a dar como resultado es un valor entero y no un valor real. O la misma barra de dividir, ven, la misma de arriba, si donde yo voy a guardar el resultado es una variable entera, automáticamente es una división entera. Bueno, y el módulo o resto de una división puede ser mod o puede ser el símbolo de por ciento. ¿Está bien? O sea, imagínense que es x es el resto de x dividido 2. Acá siempre estamos haciendo divisiones enteras y la única opción acá al dividir por 2 es que el resto sea un 0 o sea un número 1. ¿De acuerdo?
Entonces, escrito de esta forma o escrito x por 102, cualquiera de las dos haría el módulo o resto de una división. Y vuelvo a insistir, vean en su lenguaje específico que por ahí no es ninguna de estas, hay una opción más. ¿De acuerdo? Bien, todos estos símbolos son operadores aritméticos. O sea que yo tengo que ver cómo es mi expresión, cómo me la están dando en matemática y convertirla, cuando la escribo, cuando la codifico, en una expresión aritmética de informática. Por ejemplo, A por B sería A asterisco B. ¿Está bien? Y 1/4 por C, en realidad el 1 lo puedo dividir, el C sería dividiendo 4. ¿Está bien? Bien. Ven que hay como una aclaración. Acá habla de Fortran, que es viejo, que no existe el div y el mod, pero bueno, es un lenguaje que no van a utilizar ustedes. Y, por ejemplo, en BASIC, que es este asterisco, es el doble asterisco en Fortran. ¿De acuerdo? Bien. Normalmente, si yo hago una suma de dos variables que son reales, el resultado va a ser un número real. Si lo hago con enteros, el resultado suele ser un entero, por ejemplo, en suma, en resta o en multiplicación. En división no, normalmente la división da como valor un real y yo puedo obligar a que se convierta a un valor entero. ¿De acuerdo? Bueno, esos son ejemplos. 5 por 7, 5 asterisco 7. 6 sobre 4 sería 6 dividido 4. 3 a la séptima sería 3 circunflejo 7. Bien. Aparte, por ejemplo, el más también yo lo puedo poner delante de una variable y decir signo positivo, o el menos delante de una variable y es que le estoy cambiando el signo negativo. ¿Está bien? Si yo hago que, por ejemplo, x sea igual a menos b, el valor de b, que va a ser un número, me va a quedar en x guardado como negativo. ¿Está? El más y el menos puede utilizar valores enteros o reales y el resultado será entero o real dependiendo justamente de los valores que esté utilizando en los operandos. La división, fíjense que puedo hacerla sobre reales, pero normalmente el resultado va a ser un real y específicamente cuando estoy haciendo entero, el resultado es un entero. El módulo, aunque yo esté utilizando cualquier otro tipo de dato, siempre va a ser un valor entero, ¿está bien? El resto, una división es siempre entero. Bueno, y el doble más y el doble menos es incrementar o decrementar, eso se utiliza en algunos lenguajes, no en todos, y es que sumo o resto 1 a la ecuación o a la variable que yo quiera. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un ejemplo de cómo se usa el resto o módulo. 19 dividido 6, ¿está bien? Toma el valor de, a ver, hagan 19 dividido 6, ¿está bien? Me da un 3 como resultado. 6 por 3, 18, me falta una, ¿está bien? Entonces me daría resto 1. 15 dividido 6 me va a dar 2, ¿está bien? 6 por 2, 12. Al 15 me falta 3, o sea que el módulo de 15 y 6 me va a dar 3 como resultado. Bueno, los ejemplos, por favor, véanlo ustedes, asegúrense de entenderlos. Cualquier cosa me preguntan, me consultan, pero lo han practicado. Decrementos y incrementos es en algunos lenguajes tipo C, C++, Java y algún otro que se parezca a esos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el I++ utiliza el valor de I inicial y
le incrementa 1 y el resultado lo guarda en i. ¿De acuerdo? También, o sea, vean el ejemplo de cada uno de esos. Esto ustedes lo deberían hacer como si fuera una prueba de escritorio. Si yo hago una asignación que en n guardo 5 y hago escribir n, me tiene que mostrar el número 5. ¿De acuerdo? Bueno, acá fíjense que escribir n++, en realidad yo obtengo el resultado 5, pero en n me queda incrementado 1. O sea que cuando yo vuelvo a escribir n, me muestra un 6. ¿De acuerdo? Ojo, ojo con eso. Y vamos a las famosas reglas de prioridad, que básicamente tenemos que respetar la misma de las matemáticas, pero bueno, las repasamos que nunca viene mal. Todo lo que esté entre paréntesis se hace primero. O sea que si yo quiero cambiar o forzar una prioridad, lo puedo poner entre paréntesis. Bien, entonces, primero van los paréntesis. Después van incrementos, decrementos, y cuando yo asigno un signo, el más y el menos. ¿De acuerdo? Después van multiplicación, división y módulo, y últimos, suma y resta. ¿De acuerdo? Bien, esto tienen que aplicar todo lo que han aprendido en matemática porque es exactamente lo mismo. O sea, si yo hago esto, si yo escribo esto y digo x es igual a 3 más 6 asterisco 14, primero se hace la multiplicación y el resultado se le suma al 3. ¿De acuerdo? No hace primero la suma y después multiplica por 14. ¿Estamos con eso? Acá lo mismo, primero hacía esta multiplicación, después esta multiplicación y después suma los 3 resultados. Y esto estaría bueno, háganlo, también ahí tienen la solución ahí abajo, pero háganlo a ver si les da el mismo valor. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué pasa cuando hay paréntesis? Recuerden que los paréntesis van primero. ¿Cómo se convierte 5 por x más y entre paréntesis? X más y, paréntesis, el por se convierte en asterisco y me queda de esta forma. ¿De acuerdo? Si yo tengo, esto está todo junto, ¿ven? X más y dividido u más w dividido a. Bueno, de a poquito, de adentro para afuera, lo voy resolviendo. W dividido a. U más es eso, y eso lo pongo entre paréntesis, ¿ven? El x más y lo pongo entre paréntesis y hago la división. ¿De acuerdo? Entonces estoy de alguna forma respetando que primero haga la suma y después haga la división. Si no pongo los paréntesis, va a ser primero i dividido u, y eso no tiene que ver con esto que estamos expresando acá arriba. Bien, a al cuadrado más b al cuadrado queda de esa forma, y esta háganlo ustedes a ver si les da exactamente ese mismo ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, recuerden que los paréntesis tienen prioridad. O sea, es b más 3, a lo que tenga b le sumo 3 y después lo multiplico por a. Ahí tienen también para practicar, ahí tienen para practicar, y con esto demos por terminado esta parte. Es sumamente sencilla, vuelvo a decir, cualquier duda por favor repasen las reglas de la matemática, cuál es el orden, cómo se hace primero, y practiquen escribir distintas fórmulas, también en su expresión algebraica informática, por decirlo de alguna forma. ¿Está bien? O sea, convertir en expresiones aritméticas, algorítmicas, las expresiones algebraicas que dan en la matemática.